Pues hace aproximadamente 2 años, a principios de esta odisea pandémica interminable, que subí un primer vídeo a YouTube bastante cortito, pero que me costó un porrón de horas de creación y edición, porque empezaba totalmente de cero con el tema y por diversas circunstancias de la vida, que básicamente fueron una mudanza, más desidia, pereza y desmotivación, retomo este reto que me propuse por aquel entonces. Y quizás alguno de los 4 gatos que vayan a escuchar esto se pregunten, bueno, ¿y por qué ahora? Pues básicamente porque considero que ya tengo cierto bagaje como inversor, tengo tiempo libre, me gusta compartir lo que aprendo y lo que hago y en definitiva me aburro un poco. Y en este vídeo-podcast voy a resumir un poco por encima mi camino de vida y mi camino como inversor y explicar el porqué del nombre de este canal. Allá por el año 2014 terminé mis estudios superiores. En un principio, mi idea era proseguir los mismos realizando un máster en el extranjero, pero por diversas circunstancias personales y familiares decidí presentarme a una oposición para un trabajo estable. Lo anterior se puede concluir básicamente en que era consciente que ya no había mucha pasta para que el niño siguiera estudiando y me tocaba sacarme las castañas del fuego. Aunque quiero dejar constancia que mis padres siempre hubieran hecho lo imposible por apoyarme en el camino que hubiera elegido. Pero tras el esfuerzo económico que ellos ya habían realizado tantos años, sabía que era mi hora de aportar. Tras esa oposición, que tuve suerte de aprobar y ganar plaza, conseguí un buen trabajo que para una mayoría podría ser un trabajo ideal con un buen horario y un sueldo medio aquí en España. Pero en 2015, tras un periodo de adaptación, comencé a trabajar y entonces vinieron las preguntas. A la edad de 25 años, con un trabajo estable y un sueldo decente, llegaban a mi cabeza una gran ola de preguntas. Bueno, pues ya está, esto es todo. Trabajar hasta que el Estado quiera que trabajes, esperar hasta que el Estado te diga cuándo tienes que terminar de trabajar, ya sea a los 65, 70, 75, no sé, no lo sabemos, ellos deciden. Y toma la pensioncita, si es que queda algo, claro. Y ahora que ya has gastado tus mejores años y no te queda apenas salud, intenta aprovechar el tiempo. Definitivamente tenía que hacer algo, buscar una alternativa. Y seguí preguntándome, ¿qué puedo hacer yo para conseguir esa paga de Nescafé que tanto anhelo? No quiero seguir entregando mi tiempo por dinero. Porque que no se nos olvide que el dinero no es más que la venta de nuestro tiempo. Ese tiempo que es lo único que no puedes recuperar. Entonces recordé la historia del padre de mi gran amigo al que llamaré Alp y al que admiraré toda la vida. Recuerdo que me comentó la historia de cómo su padre invertía en bolsa, concretamente en acciones y fondos de inversión. Mi gran amigo me habló sobre una cosa que se llamaban dividendos, que no son más que los beneficios que las empresas reparten a sus accionistas en forma de efectivo por mantener las acciones en la cartera. Me mostró algunos fondos de inversión con rentabilidades increíbles y mi inquietud hizo el resto. Comencé a informarme en Internet sobre todo lo que tenía que ver con inversión, vídeos en YouTube, libros, como el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que sinceramente en el fondo creo que es un truñaco repetitivo, pero me pilló un buen momento y me vi bastante reflejado. Por eso yo le tengo un especial cariño. Además de cursos, un montón de páginas web y foros. Descubrí también el movimiento anglosajón FIRE, que significa Financial Independence Retire Early. En castellano sería algo así como libertad financiera, retiro temprano, que son personas que han conseguido retirarse antes de que se lo diga Papa Estado, y me llené de todo ese conocimiento que había por Internet. Descubrí un montón de estrategias de inversión, productos financieros, intenté aprender un poco de cómo funcionaban los que más me interesaban y llegué a la conclusión de que la estrategia que más se adaptaba a mí era la inversión en acciones de dividendo a largo plazo, porque te permite capitalizarte mientras recibes flujos de efectivo que van creciendo con el tiempo. Y finalmente me decidí y comencé a invertir. Descubrí varios brokers como Interactive Brokers, De Giro y alguno español como Selfbank o ClickTrade. Aprendí a base de palos que los bancos no se usan para invertir porque son unos ladrones y como todo español empecé por el mercado patrio, el IBEX 35, junto con alguna perla del mercado continuo. Recuerdo qué tan feliz e ingenuo era yo con mis Telefónica o mis Santander o mis Everfoods, recibiendo los dividendos y cómo año a año iban subiendo los mismos
pero básicamente porque le iba metiendo mis ahorros y cada año tenía más acciones. Descubrí a autores como Josan Jarque, que con su fantástico libro Vivir de rentas me siguió motivando a seguir con esta estrategia. También descubrí a Gregorio Hernández Jiménez y con sus fantásticos libros aprendí a configurar una cartera y diversificar en sectores, empresas y países. Y esto último fue para mí muy revelador, invertir en diferentes países que no fueran España. Comencé a investigar las empresas americanas, descubrí lo que son los Dividend Kings y los Dividend Aristocrats, que no son más que empresas que llevan entre 25 y 50 años aumentando el dividendo. También descubrí cuáles son los mejores países para invertir por dividendos, ya que fiscalmente algunos como Francia o Alemania te pueden meter un gran palo. En definitiva, aprendí muchísimo y ahorré bastante capital durante casi un lustro. Después de varios años consolidando mi portafolio de acciones y fondos, entrando en foros y grupos de inversión de dividendos, conociendo a gente maravillosa y muy pero que muy inteligente, llegó el bichófilo y me convertí en un enfermizo de YouTube. Y aquí fue donde me enamoré de Bitcoin y las criptomonedas. Me tiraba horas y horas enganchado a la pantalla. Y curiosamente, cuanto más aprendía sobre Bitcoin y las criptos, menos webs y foros leía sobre inversión tradicional. En algunos grupos de WhatsApp y Telegram ya me sentía un poco hereje porque en muchos de ellos trataban a Bitcoin como una estafa o un scam sin respaldo. Y me di cuenta que unos años antes yo pensaba igual, porque me dejaba llevar por el pensamiento de rebaño. Pero ahora ya tenía un porrón de horas sobre lo que significaba la revolución de Bitcoin y la blockchain, y me sentía un poco encadenado. Por eso llamé a este canal un inversor libre, porque por un periodo de tiempo sentí esas cadenas que me ataban al mundo de la inversión tradicional y en el que no podía expresar toda mi nueva información adquirida por miedo al que dirán. Al final decidí salir paulatinamente de la gran mayoría de grupos y de dejar de leer foros sobre dividendos y demás, porque mi emoción por Bitcoin iba aumentando exponencialmente día tras día. Tras todos estos acontecimientos, tocaba asignar un porcentaje de mi portafolio a las criptos. Pero evidentemente mi cartera de dividendos, que eran esas vacas que ordeñaba cada mes, no se tocaban bajo ningún concepto. Así que decidí comenzar a hacer compras periódicas, o lo que comúnmente se conoce como dollar cost average en la jerga anglosajona. Comencé con Bitcoin y Ethereum, pero cada día que pasaba iba aprendiendo más y cada vez quería añadir alguna altcoin nueva a mi portafolio. Y para el que no lo sepa, altcoin es la unión de dos palabras inglesas que son alternative coin y se refiere a todas las criptomonedas que no son Bitcoin. Pero no solamente iba añadiendo nuevas altcoin, sino que cada semana que pasaba viendo vídeos en YouTube era más consciente de que no quería tener acciones. Descubrí a muchos youtubers interesantes en el ámbito de las criptos, pero en concreto David Battaglia me impulsó a enfocarme en Bitcoin y también un poco en oro y plata para diversificar. Y cuando descubrí el gran vídeo del famoso inversor Ray Dalio que se llama How to the Economic Machine Works, que lo recomiendo encarecidamente, fui totalmente consciente de la gran estafa del dinero fiduciario tal y como lo conocemos hoy en día. Tras ver ese vídeo, algo hizo clic en mi perspectiva inversora y del dinero, y decidí darle un cambio total a mi portafolio. Decidí cambiar toda mi cartera de acciones y fondos a criptomonedas, lo cual no fue fácil, porque todavía seguía enquistado en mí el pensamiento ideal de que la inversión tradicional era lo más seguro. Pero poco a poco fui vendiendo mis acciones y comprando Bitcoin principalmente, entre otras altcoins. Como ya he dicho, el cambio no fue fácil y no todo fue bonito en el mundo de las criptomonedas. Es un mundo totalmente opuesto a las acciones. Es un mundo salvaje, lleno de volatilidades impresionantes y de estafadores ponceros que quieren quitarte tu dinero. Y para el que no sepa qué es un sistema Ponzi, simplemente es una estafa piramidal donde una base de nuevos inversores paga a los antiguos. Y cuando la pirámide se invierte, pues se acabó el chiringuito. Otro de los posibles contras que tienen las criptomonedas es que no tienen mucha regulación, que en parte considero que está bien, porque así el Estado no puede entrometerse en exceso en tu libertad económica. Y como no podía ser de otra manera, caí en varios de dichos Ponzis anteriormente citados, que salían debajo de las piedras por aquel entonces a mediados del 2020. Pero son gajes de entrar en este mundo tan maravilloso y como dice el youtuber español de Fan on the Ride, el Rodri,
A veces se gana y a veces se aprende. Y aprendí a descubrir un sistema Ponzi a la legua, por la cuenta que me traía. Pero a pesar de todo, no lo gestioné tan mal, porque vi como de un año a otro mi capital se duplicaba por meses, hasta tal punto que llegué a conseguir un por 6 en el pico más alto del 2021. Ahí me di cuenta del potencial de las criptomonedas en mis propias carnes. Para que os hagáis una idea de la diferencia entre el mundo tradicional y las criptos, hacer un por 2 en el valor de tu cartera puede durar una media de entre 7 y 10 años, y dependiendo del riesgo que tomes y los sectores que elijas. Y comparando ambos mundos, el de las criptos y las inversiones tradicionales, desde la caída del mercado por el bicho en marzo del 2020, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, el SP500, que es el índice de referencia en acciones a nivel mundial, subió alrededor de un 110% en un año, mientras que Bitcoin en ese mismo periodo se revalorizó un 1300%. Es una diferencia abismal. Es más, puede ser la gran diferencia de una vida. Y lo que le queda a Bitcoin es todavía inmenso. Solamente se van a poder minar 21 millones y se han perdido al menos 1,5 hasta donde yo sé, más o menos. Y no solo eso, sino que empresas multimillonarias como MicroStrategy o Tesla y países como El Salvador o Bulgaria están comprando millones de dólares en Bitcoin al año. Y gracias a que la blockchain es pública, estos últimos datos los podéis comprobar en la página web bitcointreasuries.net. Es solo cuestión de tiempo que Bitcoin se consolide como refugio de valor mundial y le quite una parte del pastel al oro. Y cuando eso ocurra, el precio de Bitcoin será monstruoso. Será prácticamente inalcanzable para la gran mayoría tener un Bitcoin. Es cuestión de números. Si no me equivoco con los datos, el mercado del oro tiene una capitalización de unos 12 trillones de dólares americanos y el Bitcoin tiene unos 900.000 millones. Quiere decir que no llega ni a una décima parte del total del oro. Y su precio es de unos 45.000 dólares. Solamente con que Bitcoin adquiera la mitad de la capitalización del oro, es decir, unos 6 trillones, su precio se podría disparar a los 280.000 dólares. Y sinceramente, a este ritmo es fácil que lo consiga en unos 2 o 3 años. Como podéis observar, el futuro del precio de Bitcoin es prometedor e ilusionante. Pero es que Bitcoin no ha venido solo a hacer millonaria a la gente. El nacimiento de Bitcoin es una respuesta al hartazgo mundial de las corruptelas políticas y bancarias. Nació en plena crisis de la subprime en el 2009, donde muchos bancos fueron rescatados con dinero público. Además, su blockchain es la más robusta, segura y descentralizada. Pero no os voy a narrar toda la historia y su funcionamiento, porque hay documentales geniales en YouTube que lo explican mucho mejor que yo. Para finalizar, decir que Bitcoin es el dinero incensurable. Ningún gobierno ni banco te puede bloquear ni incautar tu dinero mientras tú tengas tus claves privadas. Es más, como explica Álvaro de María en su libro La filosofía Bitcoin, puede que Bitcoin sea la única y verdadera idea que podamos tener de propiedad privada real y total. Porque si lo piensas detenidamente, nada te pertenece si no pagas su correspondiente impuesto, ya que el Estado te lo puede quitar. Se podría decir que vivimos en una sociedad de usufructo. Y en cuanto a la censura, sin ir más lejos, en la huelga de camioneros en Canadá, el gobierno globalista de Trudeau obligó a todos los bancos a prohibir transferencias de sus ciudadanos a exchanges y cualquier tipo de crowdfunding en dólares canadienses hacia los camioneros. Pero no pudieron parar las wallets privadas de criptomonedas, y muchos camioneros fueron ayudados en Bitcoin y otras altcoin. Ahora mismo, con lo que está pasando en Ucrania, una gran parte de donaciones se han realizado en criptomonedas. Por la otra parte, muchos ciudadanos rusos que no tienen culpa de que su presidente se enzarce en una guerra, también han sido bloqueados en exchanges y cuentas bancarias en el extranjero, cosa que con las criptomonedas muchos de ellos habrán podido esquivar. Al otro lado del charco, en países de Latinoamérica como Argentina o Venezuela, donde la hiperinflación es realmente insoportable, las criptomonedas son un grandísimo alivio para sus usuarios. Todos estos no son más que ejemplos de cómo nos ayudan las criptomonedas al ciudadano de a pie. En definitiva, las criptomonedas son el futuro que ya está en nuestras manos, para aprovecharnos de sus enormes ventajas y ayudarnos a vivir y sobrevivir en este perverso mundo. Un mundo donde los políticos corruptos y sátrapas, que solamente nos quieren esclavos de su sistema podrido, y junto con sus amigos de los bancos centrales, ladrones y usureros, nos destruyen la riqueza que creamos año tras año con sus políticas inflacionistas y su dinero papel basado en la deuda. Desde aquí animo a esos 4 gatos que me están escuchando a que se pongan manos a la obra.
porque todavía estamos en una etapa temprana de adopción aunque no lo parezca. Y no hay tiempo que perder. Cada euro que tienes en tu cuenta bancaria está perdiendo poder adquisitivo al ritmo de entre un 7 y un 10% o quizá más. Cabe destacar que todo lo que he dicho aquí no es ninguna recomendación de inversión, que cada uno debe hacer su propia investigación antes de invertir en nada. Esto no es más que mi humilde opinión de lo que está pasando en la actualidad. Así que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios donde haya subido este trocito y espero no tardar tanto en subir el próximo contenido que vaya a realizar y daros las gracias a todos los que hayáis escuchado estas palabras. Y simplemente deciros que en la caja de comentarios dejaré las referencias que crea conveniente. Sin nada más que añadir, me despido de todos vosotros y que viva la libertad, carajo.